Cordial saludo, estudiantes de Morfofisiología 2. Mi nombre es Alejandro Nieto y algunos los acompañaré en la tutoría práctica en el CEAD Palmira. Vamos a hacer una retroalimentación general. Quiero hacer varias aclaraciones. Algunos me han pedido retroalimentaciones específicas frente a sus trabajos individuales. Hasta que todos los grupos hayan hecho su aporte individual, para mí es muy difícil hacer una retroalimentación específica y hemos tenido malas experiencias en las que, por decir algo, le respondo a alguien sobre un tema, pero esa información se difunde y entonces después de eso el otro pensó que era para él y así sucesivamente, y eso nos ha generado dificultades. Por esa razón decidí hacer esta retroalimentación general. Vamos a hablar un poquitico sobre lo que es la locomoción. Para eso, pues digamos que vamos a hacer el ejercicio completo. Ustedes ya han recogido una información básica que la han cargado la OneNote. Por cierto, una observación. La rúbrica dice que en la actividad individual es en OneNote. Muchos he visto que han subido documentos de Word o han pegado cosas en el foro. Eso, pues obviamente eso les vale como participación, pero no les vale como desarrollo de la OneNote. Tienen que subir su OneNote, la individual. Si no veo la individual, no les puedo dar el puntaje que corresponde a ese ejercicio. Luego, con la individual, ustedes van a consolidar una colectiva entre todos. Ese ejercicio les va a dar su puntaje. Y debo ver quién hizo cada aporte. Los que han venido trabajando en grupos de WhatsApp, o en grupos de Facebook, o en grupos de Skype, pues yo no les censuro eso, pero eso necesito que lo pasen al foro, porque si no, no tengo manera de saber quién aportó. O sea, si de repente me aparece un día, ¡pum!, el trabajo hecho, no tengo cómo calificarles participación porque no sé qué tanto han aportado. Si sencillamente se presentaron, hola, mucho gusto, y luego eso apareció el trabajo, pues yo no puedo decir que hicieron participación. Hicieron el trabajo y el trabajo les dará un puntaje, pero el puntaje de participación lo perdería. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso. Hablemos entonces de la locomoción. Para hablar de la locomoción, vamos a tratar de recordar que hay una articulación de distintos elementos. Por un lado, tenemos los músculos, sí, los músculos se contraen. Recordemos que los músculos son un tipo de tejido, los músculos estriados o esqueléticos o voluntarios, son un tipo de tejido que tiene la característica de que se contrae. Aquí podemos ver cómo cuando yo muevo aquí, el músculo se vuelve más gruesito y más durito. Eso es porque las fibras musculares, los sarcómeros, se están acortando. Esos sarcómeros, para poder acortarse, necesitan energía, pero además necesitan una señal eléctrica, electroquímica, que les llega a la placa neural. La placa mioneural es la unión que hay entre el nervio y el músculo, y en ese sitio llega una descarga eléctrica bioeléctrica que genera una descarga de acetilcolina, o sea, unas bombitas que están llenas de un líquido que se llama acetilcolina, se rompen, sale la acetilcolina y le dice al músculo, contráigase. Eso es lo que ocurre cuando damos la orden con el nervio. Entonces el músculo llega y se contrae. Cuando él se contrae, si yo por ejemplo este músculo, este bultico de aquí, cuando lo contraigo, una de las cosas que ocurre es que mi dedo pulgar se opone. ¿Por qué? Porque el tendón se conecta aquí en el origen, se inserta el músculo, acá en los metacarpianos, y en la inserción, que es el sitio que se va a mover, es acá en la falange. Este tendón de aquí podemos tocarlo. Cuando yo contraigo este músculo, jala este hueso. Pero como este hueso está pegado al otro, está articulado al otro, a través de unos ligamentos y una cápsula articular, entonces no se va a la loca, no se suelta, sino que como está fijo aquí, hace palanca y se flexiona. Entonces ese movimiento no fue solo porque el músculo se contrajo, fue también porque el tendón estaba insertado, porque el otro hueso estaba aquí, porque había una articulación, porque había unos ligamentos, sino que hubiera ocurrido si no tuviera nada de esto. Al contraerse el músculo, pues esta falange se hubiera caído para este lado sencillamente. Entonces, y se hubiera quedado ahí. Pero aparte de eso hay otro músculo acá que se llama el músculo extensor o músculo aductor del pulgar, que podemos ver aquí el tendón. A ver, me acerco un poquitico.
Ahí vemos cómo aparece el tendón, una cuerdita que aparece aquí. Ese tendón hace el efecto contrario. Entonces resulta que los músculos no pueden empujar. Cuando tú necesitas mover algo, empujar algo, tienes que hacer palanca en sentido contrario para poder empujar. Porque los músculos solamente jalan. Yo tengo que tener un músculo que jala por un lado y otro que jala por otro lado. El que hace la acción, por ejemplo, el flexor, ese es el agonista, está haciendo la acción. Pero tiene un antagonista, entonces si este flexiona, este extiende. Cuando el ángulo de la articulación se disminuye, mira, aquí estamos a 180 grados y aquí ya bajamos a 80 grados. Esta disminución se llama flexión. Aquí estoy flexionando el pulgar. Cuando lo extiendo, o sea, cuando el ángulo se aumenta, ¿sí? Entonces la extensión la hace un extensor y la flexión la hace un flexor. Esa combinación de fuerzas permite hacer los movimientos complejos, como la locomoción, como caminar. Pero resulta que eso tampoco ocurriría si no le llegara la señal eléctrica. Si no tuviéramos por aquí un nervio que pasa, que es donde nos da el famoso túnel carpiano, que lleva una raíz nerviosa, que lleva unos nerviositos, fibras nerviosas, que llegan y le dicen al músculo contráigase. Y ese nervio es un conjunto de axones que son extensiones de neuronas que están acá en la médula, aquí, en la médula espinal. La médula espinal, que es una extensión del cerebro que baja por dentro de la columna, y ahí hay un cuerpo neuronal. Ese cuerpo neuronal, que es como una estrellita, tiene una tira larga que se llama el axón, y ese axón llega hasta acá. Esa raíz nerviosa, ese cuerpo que saca pues esa fibra nerviosa, está ubicado en una parte de la médula que se llaman las astas o cuernos anteriores. Esa es la sustancia gris de la médula. Por ahí sale una cuerdita, que es la raíz nerviosa motora, que sale por delante. Esa raíz sale de la médula por su cuenta, no se mezcla con lo sensorial. Y por detrás, por las astas posteriores, sale la raíz nerviosa, la raíz sensorial. Pero apenas salen, se juntan y forman nervios. Esos nervios salen de acá, de C4T1, y forman el plexo braquial. El plexo braquial es un conjunto de nervios que si tocamos aquí encima de la clavícula se siente como un huequito y metemos los dedos ahí y hacemos este movimiento como de atrás para adelante, vamos a sentir una especie como de cable de teléfono, los cables planos. Esos cables son los fascículos del plexo braquial, que, como les digo, salen las raíces nerviosas se juntan como plexo, y ese plexo bota los nervios que llegan acá, incluyendo el mediano que va a llegar por aquí, o el músculo cutáneo, que es el que nos permite flexionar el codo, ¿sí? Cada una de las raíces nerviosas llega hasta ese punto. Entonces, digamos que eso también lo tenemos, pero aún eso no es suficiente. ¿Por qué? Si usted recuerda un bebé cuando nace, él tiene todos sus músculos, tiene sus huesos, sus músculos, sus articulaciones, sus nervios, pero no es capaz ni siquiera de sentarse, ni de levantar la cabeza, ni mucho menos de pararse o de caminar. ¿Qué pasa? Esos nervios, esa médula, esas esas neuronas motoras que están acá, se llaman las motoneuronas inferiores, pero ellas están conectadas con las motoneuronas de acá arriba, ¿sí? Con otras neuronas que son las que dicen, vea, muévase, que estas son las que hacemos la conciencia y damos la orden consciente de hacer el movimiento. Esas quedan acá en el cerebro, en el área somatomotora. Entonces es una parte del cerebro que hace la conciencia del movimiento y da la orden del movimiento. Se la da a la motoneurona inferior, o sea, acá arriba está la motoneurona superior, en el área somatomotora, y acá abajo está la neurona motora inferior en la médula. Y esta de aquí es la que bota el axón, largote, hasta el músculo a decirle contráigase. Esta parte de acá
tiene que aprender a moverse. Por eso cuando nacemos no lo sabemos hacer. O sea, hay algunos movimientos preprogramados, pero los movimientos completos como caminar, pues no son tan sencillos y de hecho pues el niño se echa casi un año aprendiendo a caminar. ¿Qué están haciendo las neuronas? Las neuronas están tanteando, dicen, bueno, yo mandé y contraje, ¿qué pasó? Ah, no, pues moví la rodilla, ¿y eso qué? Y entonces viene por la parte sensorial y le dice, sí, moviste la rodilla y como que te puedes parar, y empieza ese ejercicio de ensayo-error, de imitación, y empieza a formarse para que podamos pararnos y caminar y poder llegar a lo que queremos llegar. Entonces, la locomoción, muchachos, es un proceso bastante complejo que recoge principios básicos, como por ejemplo los iones que tienen que entrar y salir de la célula para poder producir el potencial eléctrico, para poder hacer la contracción. Entonces, ¿qué pasa? Si usted, por decir algo, usted es el administrador de un hospital y no se asegura de que tengamos todos los líquidos necesarios, que haya líquidos isotónicos, medio isotónicos, que tengamos catrol, natrol, pues puede ser que haya un paciente que por unos líquidos mal puestos se paralice, porque no tiene el equilibrio hidroelectrolítico para poder funcionar. Por esa razón es relevante. ¿Listo? Bueno, luego, otra cosa, si tenemos una lesión en el cerebro, entonces esa lesión puede causar que no podamos caminar. Si tenemos los músculos dañados, si los nervios se dañan, por ejemplo el Zika, al que le da virus del Zika le puede dar un Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque el nervio depende de la vaina de mielina para funcionar. Entonces miren que la locomoción, que fue la unidad que ustedes estudiaron ahorita, integra todos estos conceptos y nos muestra la gran complejidad. Uno dice, los músculos, sí, entonces tenemos que aprendernos el cuádriceps, el bíceps femoral, el aductor, los músculos de la pata de ganso, ¿sí? El sartorio, el grácilis, el semitendinoso, el semimembranoso, los de la pierna, que son el sóleo, el gastrocnemio, tibial anterior. Sí, pero es que esos músculos solos no funcionan. Los músculos necesitan una coordinación y esa coordinación se hace desde acá arriba, desde el encéfalo. El cerebro aprende y cuando el cerebro ya aprende, graba en unos niveles más inferiores, por ejemplo en el cerebelo, para que se controlen automáticamente ciertas cosas. Entonces, aunque usted se demoró más de un año en aprender a caminar, o casi un año en aprender a caminar, ya usted hoy en día ni piensa en eso. Usted no hace conciencia de todos los músculos, sino que usted se levanta y camina. Ese ejercicio de automatización se hizo acá arriba. Y ya de ahí para allá se convierte en un reflejo condicionado y se da la orden a la médula y la médula, ¿se necesita caminar? Se levantó y caminó. ¿Sí? Ese ejercicio se fundamenta en todos los principios teóricos que ustedes tuvieron que consultar para construir su OneNote. Básicamente eso era lo que quería compartirles. Espero sus resultados y pues no, muchachos, también espero que alguna vez se presente alguno conmigo si tiene alguna duda en el Skype. Igual, quedo atento y hasta luego.